por mí. No puedo dejar de brincar y brincar todo el día, 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 todo el día. Cuando pienso en Jesús y lo que hizo por mí, cuando pienso en Jesús y lo que hizo por mí, no puedo dejar de bailar y bailar todo el día, 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 todo el día. Cuando pienso en Jesús y lo que hizo por mí, cuando pienso en Jesús y lo que hizo por mí, no puedo dejar de gritar y gritar todo el día, 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 todo el día. Mira lo que ha hecho Dios, mira lo que ha hecho Dios. Tocó mi mente, me sanó, justo a tiempo me salvó. Siempre alabaré, todos los días lo haré. Voy a alabarle, mira lo que ha hecho Dios. Mira lo que ha hecho Dios, mira lo que ha hecho Dios. Tocó mi mente, me sanó, justo a tiempo me salvó. Siempre alabaré, todos los días lo haré. Voy a alabarle, mira lo que ha hecho Dios. Al campo enemigo yo fui y yo tomé lo que me robó. Tomé lo que me robó, tomé lo que me robó. Al campo enemigo yo fui y yo tomé lo que me robó. Bajo mis pies, bajo mis pies, bajo mis pies. Él hace cosas maravillosas en tu vida y el día de hoy no es la excepción. Veo mucha gente triste, desanimada, angustiada, preocupada. ¿Qué les va a pasar? ¿Qué es lo que hay más adelante? Mira, ¿qué te preocupa lo que va a pasar adelante? Hoy es el día que hizo el Señor. Vamos a hacer una oración y en esa oración vamos a ponernos a cuentas con Dios. Padre Santo, el día de hoy queremos que tomes el control de nuestras vidas. Te pedimos, Señor Jesús, que seas tú guardando nuestra vida, pero sobre todo guardando nuestro corazón. Te bendecimos, te honramos y te adoramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Es un día muy especial, es una cita divina que tenemos y para mí es una bendición. Soy el pastor Raúl Rocha del Ministerio Fuerza Viva Informativa. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, pensamos que nos sacamos la lotería o a veces, como decía un hermano, yo me siento como un borreguito que lo sueltan y anda brinque y brinque, o como un chivito que anda brinque y brinque y que no sé ni qué hacer. La realidad es que cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, empieza nuestra guerra contra el enemigo. Hemos estado teniendo en estos discipulados temas de guerra espiritual y el día de hoy es cómo ejercer la autoridad en la liberación demoníaca. Muchas veces la gente no sabe cómo ejercer la autoridad, no sabe qué hacer, pero hay que entender que nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios se nos ha delegado una autoridad. Pero a veces no sabemos cómo entender, cómo hacerlo, cómo decirlo y cómo vivirlo. Cuando nosotros llegamos a Cristo, cuando empezamos a asistir a la iglesia, hay un idioma al cual no estamos acostumbrados. Vivimos, convivimos, platicamos con la gente del mundo. ¿Qué es la gente del mundo? La gente normal, la gente de la calle, la gente que dice leperadas, groserías, muchas cosas.
Y no porque esté diciendo que sea bueno hacerlo o llenarse de todo esto, pero no lo puedes evitar en el trabajo, los vehículos, en el camión. La gente es su forma de vivir. Y cuando tú llegas a Cristo, hay una serie de afectaciones en tu vida y hay un choque que tú quieres portarte bien, quieres estar bien, pero hay cosas que el enemigo usa para frenar los planes de Dios en tu vida. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Aquí hay una cosa muy importante: para hurtar, matar y destruir. Espérame, te roba con la finalidad de robar y matar, y después quiere destruir. Si ya mató, ¿para qué va a destruir? Es incoherente todo esto en el pensamiento humano, en el pensamiento de la gente. Nosotros decimos que es como cacofonía, es un error gramatical, pero yo te lo voy a explicar en griego. Dice el ladrón, el que viene a robar, llega, entra. Dice no viene, o sea, no solo llega y entra para hurtar. Ahí la palabra es clepto. Ese hurto es ya de por sí, porque es un ladrón. Para sacrificar. O sea, no es el hecho de matarte, o no es el hecho de que quiera matar a la gente, sino quiere que sea un sacrificio. Porque el sacrificio es totalmente diferente a matar a una persona. Y aparte, destruir es pulverizar. No quiere que quede huella, que dejes un legado. No quiere que lo que Dios ha puesto en tu corazón para heredar de tus hijos y de tus generaciones y de la gente que te va a seguir quede. Quiere que seas destruido. Ese es el plan. Pero dice, yo he venido para que tengan, para que guardes vida Zoe, y para que la estimes, para que lo que tengas sea de gran valor y en abundancia. Dice, más allá de lo que es, más allá de vida, podríamos decirte vida sobre vida, vida eterna. Eso es el concepto. Tú, si no te metes a la guerra, si no peleas por las bendiciones, entonces no vas a vivir una vida plena. Quiero comentarte algo. Hemos estado tratando en los discipulados lo que es influencia demoníaca, dedicación demoníaca. Hay algo que fue un tema muy interesante, los diagnósticos o los síntomas de cómo saber que estoy mal. Tú tienes que decirle, Señor, ¿sabes qué? Te entrego esta debilidad, límpiame esto. Yo te sugiero que si no la tienes, la escuches, y si no, mándame por inbox un mensaje y te paso el link. Ya estamos trabajando todo lo que es tenerlo en YouTube, subir todo a YouTube. Ahora, hemos tenido también acerca de los mitos de la liberación, armas de guerra. Por otro lado, ha habido temas que me parecen muy ad hoc y muy interesantes en Forjadora de Naciones. El tema de sufrimiento. ¿Por qué? Porque la gente está teniendo depresión, está teniendo angustia, y la despreciada. Son dos temas que yo te sugiero, que están hermosos, que está comentando mi esposa, que está ministrando ella esta bendita palabra en el nombre de Cristo Jesús. Este domingo tuvimos lo que es la falsa profecía. Te va a ayudar muchísimo. Ve esa prédica. Este domingo tenemos nosotros una prédica. Estamos en la serie Mateo 24. Por eso hablamos de los
falsos apóstoles, de los falsos profetas. Hemos hablado de la mentira y todo esto. Y no porque una persona que sea profeta, que es necesario, un guiador del pueblo de Dios en base a la palabra de Dios, no es que todo esté mal, pero dice la palabra que se levantarán muchos, y aquí emplea una palabra polus. Polus quiere decir en gran abundancia. Esta es una prédica que fue el domingo pasado, ha sido controvertida, controversial. Yo te sugiero que la escuches. Y este domingo, dentro de la serie de Mateo 24, viene la prédica y será predicado el evangelio del reino, y entonces vendrá el fin. Hay pastores que me están diciendo, ¿cómo vamos a regresar a la iglesia? ¿Qué piensa usted? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo prepararnos? Nosotros vamos a tratar este tema el domingo. Yo te lo sugiero. Ahora, pues, ¿cómo vamos a ejercer lo que es la autoridad en la liberación demoníaca? ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay mucha gente que tiene un mal enfoque de lo que es la liberación demoníaca. Tiene un mal enfoque. Mira, yo escucho mucha gente que echa gritos, vocifera. Yo le llamo fanfarronea, ¿verdad? Valentonadas. ¡Te vas fuera! ¡Ahora! ¡A la 1! ¡A las 2! ¡A las 3! ¡A las 5! ¡A las 10! ¡Y fuera! Y avientan. Y así como, órale. Chanclas. Hoy te voy a arrastrar, y que traigo mi espada bien fajada y traigo mi dentadura afilada. Hay mucha gente que es así. ¿Tú crees que esto le hace mella al demonio, a los demonios? ¿Tú crees que esto es lo correcto? Yo sé que mucha gente dice, y ahora. ¿Queremos nosotros ejercer autoridad de hombre o queremos ejercer autoridad de parte de Dios en las enseñanzas de Jesucristo? Ahora, hay otro tipo de gente que no les interesa. Nosotros en la iglesia estamos bien. Hay poco a poco, la gente ha sido ministrada, se siente a gusto, se siente bien, y ahí van. La palabra los va limpiando. Y hay una gran cantidad de ministros y ministras que no lo hacen, que tienen miedo y que dejan ministraciones inconclusas, que no terminan. Mira, quiero darte más o menos una idea de cómo estaba Jesús, qué vivía Jesús. Cuando Jesús llega a la tierra, dice, el reino de los cielos se ha acercado, Malekut Shamayim, arrepentidos. Tiene que haber un arrepentimiento porque el reino de los cielos, la traducción más correcta dice, lo puedes tocar. El reino de los cielos ya está aquí, se acercó, ya llegó a la tierra. Se abrieron los cielos y en medio de todo esto dice, he aquí mi hijo amado que me complace. Yo me agrado de él. Teníamos en ese momento, a partir de ese momento, un acceso celestial. Fíjate lo que dice, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Lo que desates en la tierra será desatado. Nosotros podemos llegar a tener niveles de autoridad terrenales que mueven las dimensiones espirituales en los cielos, en los aires. Esto es impresionante, pero la gente no lo ejerce. Cuando llega Jesús, imagínate que en los mercados donde había la gente
estaban ahí los brujos con serpientes, como hay en la India y en algunos lugares en África, incluso en México, donde están haciendo limpias en la calle y te echan ahí en la calle la gente lo ve como algo folclórico, ¿verdad? O empiezan a danzarte y con huesos de caracol. Y hay gente que dice, uy, qué exótico. Pues se están infectando diabólicamente, ¿verdad? Y llego a la pirámide y la toco y agarro, vibra, todo esto. Es algo que la gente le llama esotérico. En muchas plazas incluso hay sarcófagos donde la gente los compra y no sabe que son para iniciación diabólica, ¿verdad? Y lo ven como algo snob, como algo agradable. Pero la realidad es que no es así. Tenemos que entender que hay dos pensamientos y dos lenguajes. Uno es el lenguaje y el vocabulario de la luz, y otro es el de las tinieblas. El lenguaje de las tinieblas es acusación, es chismes, es pleito, es contienda. Esto no pasa en las iglesias, no pasa con los hermanos. Claro que sí pasa. Claro que pasa. Pastor, ya sabe de la hermana. Ay, son espíritus de acusación. La hermana, fíjese lo que anda diciendo. Yo no soy así, yo vengo a informarle, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 12:10. Fue lanzado el acusador de los hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. El ser acusado es un derecho legal. Y hoy gran parte de los hermanos, gran parte de la gente se acusan unos a otros. Entran en conflicto. Estamos hablando del lenguaje de las tinieblas. Pueden ellos tener razón. Pueden tener verdad. Pero infectan. No es prudente esto. No es conveniente esto. Nosotros somos para edificación, no para contienda. Es que tenemos que contender. No, miren. Vamos a platicar tú y yo de frente. Pero muchas veces se agarran del chongo por internet o tratan de meterte trabas. Esto no edifica. Tengo una duda o vamos a platicar en privado. ¿Por qué? Porque la gente nos está observando. Escuché ayer una prédica muy interesante de un hermano, bueno, lo voy a decir, de Dante Gebel, que él hacía un comentario de una persona que no es cristiana. Dice, ¿sabes qué? ¿Cómo pelean ustedes los cristianos? ¿Cómo se pelean y no se ponen de acuerdo? Si creen en Dios, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Entonces, aún amando a Dios, aún estando en la iglesia, aún amando a los hermanos, tenemos un lenguaje de tinieblas. Y esto no es sabio. Queremos tener los niveles de autoridad. Queremos tener nivel de echar fuera demonios. Ahora, ahí te va. ¿Qué es realmente un lenguaje de la luz? En Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea necesaria para la edificación de los oyentes. Hay veces que llega la gente y me hace tantos comentarios, me dice tantas cosas, me vienen a hablar de fulano, perengano, le digo, ¿sabes qué? ¿Me edifica? No, es que yo le vengo a decir para que usted esté prevenido. No, espérame. Es que usted no sabe, deja que el Espíritu Santo sea mi guianza.
Bueno, yo cumplí, no, espérame. Deja que el Señor haga su obra en mí y también en ti. La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo queremos nosotros ir y echar fuera demonios en el poder del Espíritu Santo, en la autoridad que Jesús nos ha dado, si nosotros estamos peleados con el hermano? Si nosotros estamos peleados, ¿por qué? Porque a lo mejor aquel no quiere aplaudir, o sí quiere aplaudir y tú no quieres aplaudir. Yo te pregunto una cosa, ¿tienes tú varios hijos o fueron varios hermanos en tu casa? ¿Tú crees que le agradaba a tu papá o te agrada a ti como padre o como madre que los hermanos estén peleados? Este tiempo necesitamos estar unidos, primero en casa, en la iglesia, como grupo, como núcleo, como nación. Ayer estábamos viendo las noticias de los saqueos que está habiendo, de los problemas. Hemos estado viendo problemas en Estados Unidos, en muchos lugares donde no nos imaginábamos que las cosas se dieran así. Buscan el pretexto para robar y saquear. ¿Por qué? Porque hay un espíritu, hay un ambiente en el aire. Porque los cristianos que debemos de estar orando, tenemos miedo. Dios nos ha puesto, dice su palabra, como luz en medio de las tinieblas. Y una luz no se oculta. Nosotros tenemos que hablar, predicar, y a donde sea, a quien sea. Dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Ay, pastor, es que tengo un pecado. Ay, es que usted no sabe mis luchas, pastor. Llévaselas al Señor. Pero es que usted no batalla. Usted como está cerca. No, mira, todos tenemos luchas. Pero tenemos que someternos a Dios. Ahora, necesitamos ser liberados a un nivel personal. ¿Cómo hacerlo y de qué manera hacerlo? Yo he estado en algunos lugares donde hacen retiros, encuentros, congresos de liberación. Y entonces llega una persona y levanta las manos y empiezan todos a vomitar. Eso. Yo traté de buscar algo que Jesús hiciera así. Jesús sanó al leproso, al gadareno, a la mujer de flujo, a la suegra de Pedro. Te puedo decir, resucitó a la niña, al joven, a Lázaro. Y eran milagros personales, o enviaba la palabra. Cuando Jesús da el sermón de la montaña, en ningún momento dice fuera y ahora y olvídate. Cuando fue el gadareno, que tenía una legión de demonios, fue a una persona. Nosotros queremos como que agarrar montón, órale, no es el proceso. Queremos que en un fin de semana, a ver, vamos a encerrarnos, y en un fin de semana sale, ahora, y otro. Esto no es así. No son palomitas en microondas. Necesita haber una capacitación de gente que ministre a gente. Fíjate, quiero hablarte del nivel de autoridad. Ahora, ¿qué es poder y qué es autoridad? Porque debemos de entender, estamos hablando de un tema que es cómo ejercer autoridad en una liberación demoníaca. Entonces, ¿qué es poder y qué es autoridad? Mira, el poder es obligar a alguien. Yo puedo, porque puedo y órale. Yo tengo el poder. Ajá. A ver cómo nos toca. Es un cargo delegado, da poder. Y la gente se tiene que someter a veces a un poder
no de buena manera. La autoridad es entender y ceder voluntariamente. Sí, él tiene autoridad, pues sí. Son niveles de autoridad que definitivamente nos llevan a entender lo que es honrar una autoridad. En Mateo 7, 29, es muy interesante, dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas que se sientan en la cátedra de Moisés. Y luego dice en Lucas 4:36, ¿con qué autoridad puedes echar los espíritus inmundos? Y sale, ¿qué autoridad le decían a Jesús? Los escribas eran, y ya lo vimos el domingo, los escribas eran los secretarios, los que llevaban el testimonio, los que dictaban, enseñaban la ley. Y Jesús les dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Ellos tenían el poder, pero no tenían autoridad. Un ejemplo clave de autoridad está en Mateo capítulo 10, versículo 1. Son 7 pasos. Para mí es la mejor enseñanza de lo que es una autoridad delegada. Llamando, número 1, a sus discípulos. 2, les dio autoridad. 3, autoridad sobre espíritus inmundos. Número 4, para echarlos fuera. Número 5, para enfermedad. Número 6, para sanidad. Y número 7, para dolencia. Ahora, ahí te va. Llamando quiere decir que hay un llamamiento divino. Existen varios llamamientos. No es el tema de cómo darte o explicarte llamamientos, pero existen varios llamamientos en la Biblia. Pero aquí específicamente los llama con un llamamiento divino y los hace discípulos. Jesús ejerce una autoridad y les dice, ven y sígueme. Y ya siendo discípulos, les da autoridad. Ahora, tú no puedes tener autoridad si no eres discípulo y si no acudes al llamado. Porque hay mucha gente que se hace que no oye. Dios te está llamando. Tienes que discipularte. Y entonces, estando bajo autoridad, en ese momento tienes autoridad. No puedes tener algo que no aceptas. Hay gente que dice, y yo les he preguntado, ¿a quién te sujetas? No, Dios y yo nada más. Como diciendo, no hay nadie que me merezca, ¿verdad? No, dice la palabra que debemos de sujetarnos unos a otros. Ahora, a lo mejor te vas a sujetar a alguien que nunca lo vas a ver, que nunca te va a atender, que nunca te va a escuchar. Y por eso mucha gente anda como llanero solitario. Debemos nosotros sujetarnos para ser ministrados. Entonces, ya de esta manera, siendo discípulos, tenemos autoridad. ¿Para qué? Sobre espíritus inmundos. Dice, para echarlos fuera. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esos niveles de autoridad, estando bajo autoridad. Para enfermedad en el cuerpo, para sanidad en el alma y para dolencia en el espíritu. Mira, muchas veces la mala administración del cuerpo o también hay enfermedades diabólicas y también hay herencias que puede llegar una enfermedad. Ahora, sanidad, el alma necesita ser sanada. Hay depresiones y hay influencia demoníaca, lo que hemos estado tratando en estos temas. Y hay dolencia, dice la palabra que el Espíritu Santo se contrista. El pecado hace que perdamos esa relación. Dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, espíritu con mayúscula y nuestro espíritu con minúscula, que somos hechos hijos de Dios.
la falta de conexión. El pecado nos separa, el pecado contrista, hace pequeño, no le da el poder al Espíritu Santo para ejercer en nosotros. Falta de comunión. Y muchas veces, ¿por qué? Porque hay una ministración inconclusa. Esto es algo muy importante. ¿Qué necesitamos? Pues tener credibilidad. Predicar y vivir lo que predicamos. Yo en alguna ocasión, hay gente que me ha dicho, hermano, quiero examinarlo. Pues examínenme. ¿Tengo defectos? Sí. Y si en algo tengo que pedir perdón, pido perdón. Si te he ofendido sin darme cuenta, pido perdón. ¿Qué es todo esto? ¿Y cuáles son los errores que se cometen en una administración de liberación? Mira, muchas veces yo me he dado cuenta que la gente cuando hace la administración de liberación, invita a los demonios a tomar un cafecito. ¿Y cómo te llamas? ¿Y cuántos años tienes? ¿Y cuál es tu equipo favorito, verdad? Casi le preguntan hasta cuál va a salir en el loto y lo que sea, ¿no? Y le vas a creer cuando son espíritus de mentira. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. En Mateo capítulo 8, del versículo 32 al 34, te voy a leer solo una parte. Dice, sanó a muchos que estaban enfermos, echó fuera muchos demonios y no les dejaba hablar. No dejaba que hablaran los demonios porque le conocían. La presencia de Dios en tu vida va a hacer que los demonios huyan. No necesitas gritar, no necesitas alardear. La presencia del Espíritu Santo en tu vida va a testificar de quién eres y cómo eres. Marcos capítulo 1, versículo 23 dice, el espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¡ay de nosotros, Jesús Nazareno! Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le reprendió y le dijo, cállate y sal de él. ¡Cállate! Muchas veces te empiezan a adular. Imagínate un demonio. ¡Ay, Jesucristo, qué bueno eres! Yo sé quién eres. ¿Por qué vienes? Me vas a hacer daño. Me vas a lastimar. No, no me lastimes. Y a veces esto lo hacen para engañar. ¡Ay, me siento mal! ¡Ay! No permitas que el espíritu hable. El espíritu diabólico hable. Fíjate, en Lucas 4:41, tú eres el Hijo de Dios. Les reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. ¡Cállate! ¡Enmudece! ¡Somos uno con Cristo! La mejor manera de entender la liberación, el nivel de autoridad en una liberación es entender la posición, hacernos uno con Cristo. Entender que somos uno con Él, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, que somos ovejas de su prado, que Él es nuestro pastor, Él es nuestra guianza, Él es nuestro maestro, a Él es el que debemos de aprender en la guianza del Espíritu Santo. Quiero darte un ejemplo de una posesión demoníaca. Vamos a leer, me quedan unos minutos. Vamos a leer Marcos capítulo 9. Te voy a leer a partir del versículo 14. Quiero explicarte que el versículo 14 habla de Jesús a partir del versículo 2 de la transfiguración. Él venía de estar en la presencia gloriosa con Elías, con Moisés, y fue un acto maravilloso.
Y después de esto dice la palabra de Dios. Te lo voy a leer y te lo voy a explicar para abreviar tiempo. Marcos capítulo 9 a partir del versículo 14. Cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, y enseguida corriendo toda la gente viéndole se asombró, y corriendo a él les saludaron. Y él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Aquí tenemos un padre en medio de una multitud. Los discípulos, estamos hablando ya del año 32. Los discípulos ya habían caminado 2 años con Jesús. Ya habían experimentado el que salieran los demonios en el nombre de Cristo Jesús. ¿Te acuerdas aquella vez que llegaron y dijeron: yo eché tantos y yo aquí, yo uno más que tú? Y se sujetan y órale. Y mira, aquí están las fotografías, salió el video en YouTube y esto. Mira, ¿y tú cómo le haces? Le sacó la lengua y se retorcía. Y Jesús les dijo: yo vi caer a Satanás como de rayo. No se alegren por eso. Alégrense que su nombre está escrito en el libro de la vida. Esto es lo importante. Que los demonios se sujeten. Esto no tiene importancia. Esto no los hace más. Llega Jesús. Imagínate esa escena. Y está uno: fuera, ahora, sale, esto, lo otro. Y llega a él. Y de repente se cansa. Y ahora otro, y otro. Ay. Como un día que me dijo un apóstol, dice: estuvimos orando toda la noche por una casa embrujada. Y toda la noche. ¿No nos puede acompañar, pastor? Bueno, pues vamos. Es esto, a veces la gente: es que estuvimos tanto y estuvimos ministrándolo toda la noche. Y fíjate, y dice, enseguida toda la gente viéndole a él se asombró, y todos le saludan, y mira, ven rápido, aquí está. Y él les preguntó: ¿qué están discutiendo? O sea, ¿tú crees que Jesús necesitaba preguntar? Y respondió uno de la multitud. Ahora fíjate, había escribas, no dice que había un escriba, había escribas. Haz de cuenta que esto lo estaba anotando un notario público. El hombre debió de haber sido un hombre de poder y de posición. Dije: traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma. El original dice que le posee. Estamos hablando de una posesión demoníaca. Dice, lo sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va disecando. Una cosa es secar y otra cosa es disecando. Se va enjuntando como para morirse. Lo estaba absorbiendo. Estaba absorbiéndole la vida. Y le dije a tus discípulos: a ver, mira. Y no pudieron. ¿Qué clase de cristianitos son? Pues no que son tuyos. Y respondiendo, él les dijo: oh generación incrédula. Fíjate, desde ese momento él entendió quién era. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y se lo trajeron. Cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba y echaba espumarajos. Y Jesús hizo una pregunta. Dice: ¿cuándo le entró? Así dice el original. ¿Desde cuándo le entró?
¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Es como lo tradujeron en la Reina Valera. Pero el original dice, ¿cuánto hace que le entró? O sea, había entrado en él, era una posesión demoníaca, y dice, desde niño. ¿Quiere decir que un niño puede ser poseído? Sí, aquí está. Por caricaturas, por violencia, por muchas cosas. ¿Tú crees que Jesús necesitaba preguntar? No, ¿verdad? Claro que no. Pero está escrito para que tú lo entiendas, para que lo veas, para que lo disiernas, lo desmenuces. Y muchas veces le echen el fuego y en el agua para matarle. Dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia, por favor, y ayúdanos. O sea, no pudieron aquellos. ¿Será que tú sí puedes? Fíjate a quién le estaba preguntando. Y lo que le estaba preguntando, Jesús le contestó, si puedes creer, no es que yo pueda, es que tú puedas. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Aquí lo que había pasado es que era un espíritu de incredulidad. Por eso dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo de estar con vosotros? Nosotros tenemos que identificar por qué entró el espíritu, por qué está la afectación. Ve lo que son síntomas. La influencia demoníaca. Si no tienes el link, mándamelo y te lo reenvío. Tiene que haber un análisis. Tiene que ser con sabiduría divina. Tenemos que traer a la memoria en qué la hemos regado. Al que cree todo le es posible. ¿Qué quiere decir? Que este hombre que asistía al templo, que tenía intimidad o afección con los escribas, con los fariseos, que tenía una cuestión económica buena, pero tenía un hijo endemoniado, un hijo poseído. Porque él podría saber toda la palabra, pero no tenía fe, no creía. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Tuvo que reconocer el papá, fíjate, no fue el niño, porque ese niño estaba bajo autoridad. Entonces se tiene que entender por qué entra el demonio. Tú puedes orar y muchas veces yo veo que ora la gente y se van los demonios, pero al rato regresan con 7 peores. ¿Por qué? Porque no supo sellar con el Espíritu Santo. Yo he preguntado muchas veces en algunas iglesias, hermanos, ¿ustedes ministran liberación? Sí, hermano, aquí nosotros estamos muy preparados para eso. Hemos tenido tantos discipulados y hemos tenido gente. ¿Y como cuánta gente han ministrado en liberación? No, nosotros hemos liberado. Bueno, no, por medio de Cristo Jesús. Bueno, sí, por Cristo Jesús, pero nosotros. Bueno, ¿como cuánta gente? No, hermano, necesitaríamos 5 iglesias. No cabrían aquí. ¿Y dónde están? Hermanos, se fueron al mundo. Quiere decir que fueron 7 peores. Esto es una gran irresponsabilidad. Por eso es importante qué es el espíritu inmundo, qué es lo que les ha afectado a ellos. Por eso tenemos que aprender. Por eso tenemos que estudiar. Por eso son los temas de discernimiento y revelación y la enseñanza de Jesucristo.
Y dice, inmediatamente el padre clamó, se dio cuenta, ya la regué. He dejado de creer. Creo, sí creo. Pero si hay algo de incredulidad, ayúdame. Ayúdame. Y dice, e inmediatamente el padre clamó, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, el espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió y quedó como muerto. Toda la gente que estaba ahí, ¿verdad? Decían, está muerto. Ya ves, estos cristianitos hicieron una administración y mira, lo dejaban para el arrastre. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y lo levantó. Cuando entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Yo le voy a pedir a mi esposa que pase para acá. Háblale a mi esposa. Quiero explicarte esto. Quiero explicarte porque muchas veces no alcanzamos nosotros a entender. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Dile buenos días a todos. Buenos días a todos. Aquí estamos hoy de contrabando. Déjame quitarte esto. Fíjate lo que dice. Este tipo de espíritus con nada pueden salir. Te quiero comentar que de repente los discípulos llegan y el original dicen, como si dijeran, híjole, qué oso, ¿verdad? ¿Por qué? Y dice el original, ¿por qué nosotros no pudimos por nosotros mismos? Y Jesús dice, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Yo he escuchado muchas veces que la gente dice, vamos a orar. ¿Cuándo oraste tú, hermano? No, pues yo estoy orando 2 horas diarias. Ya me dicen la rodilla ensangrentada, ¿verdad? Porque es que yo oro. No, tienes que orar con fervor. Y hermana, y estoy ayunando, tenemos que sujetar la carne. Ya hasta, mire, la ropa me queda floja. A veces nosotros pensamos que esto fue lo que dijo Jesús. Sí fue, pero no fue. El original, el enfoque, quiere decir que este género solo sale con ayuno y con oración. Con ayuno quiere decir que yo voy a sujetar a mi carne. Pero con oración, mira, préstame tus manos. A ver, quiero ver si se ven. Cuando nosotros oramos así. Ay, Señor, mira, necesito, por favor. Pidiendo para recibir, ¿no? Sí, necesito que me des. Fíjate que ya no tengo leche, ya no tengo pan y ahorita como está la pandemia, ¿verdad? Y ay, mi trabajo y esto. Entonces nosotros oramos así, pedimos así. Esto es. A mí me han dicho, hermano, ¿y usted por qué no pide? Yo le pido a Dios. Y Dios es el que pone en el corazón de la gente el bendecirnos. Esto es. Pero cuando dice oración, no dice propiamente oración, sino dice adoración sublime. Así pedimos. Pon tu corazón. Así ya no podemos extender las manos. No podemos. Mi corazón está pegado al corazón de Dios. Y al estar pegado mi corazón al corazón de Dios, al corazón de Jesús,
No puedo yo extender las manos. Entro yo en una adoración. Nosotros necesitamos orar en esa intimidad. Muchas veces la oración se convierte en una carta a los santos reyes, ¿verdad? O a Santa Claus, o al papá, mira, quiero que me regales esto. Y necesito, ¿sabes qué? O como cuando llega el esposo, y fíjate que me pidieron esto, y tienes que hacer aquí, llegó esto, y no es así. Es sujetarte. Pero no es tanto el que tú le andes pregonando que ayunaste, es sujetar tu carne. Y es una oración en adoración sublime. Entonces estás guardado en Cristo. Estás en intimidad con Él. Él está en tu corazón, tú estás en su corazón. Dice, nadie me podrá separar del amor de Dios. Nada, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada, ni en lo alto, ni en lo bajo, nada nos puede separar si yo estoy pegado al corazón de Dios. Este es el punto. ¿Cómo vamos a ejercitar la autoridad? La ves ejercitar con credibilidad y fe, con santidad. Puedes tener unción. Y la gente está buscando unción y que tócale, órale. Pero no dice sin unción nadie verá a Dios. Sin santidad. El que ande en camino de santidad, ese me servirá. Cuando tú actúas de esta manera, Dios te va a usar de manera sublime. Yo quiero terminar con esto. Quiero terminar diciéndote esto. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les da el nivel, les da la potestad, les da la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Dios te ha dado la autoridad de ser su hijo a través de Jesucristo. Tan simple como tener un arrepentimiento y decirle, quiero que entres a mi vida. Reconozco que soy pecador, reconozco que he fallado y a partir de hoy quiero que tú y yo seamos uno. Cancelo en el nombre de Cristo Jesús mis pecados. Líbrame, límpiame, sáname, restáurame, hazme tu hijo. Y como hijo voy a estar pegado. ¿Y sabes qué? Yo me llamo Rocha. Mi esposa, Raúl Rocha, mi esposa y Yali Ríos de Rocha, ¿verdad? Porque yo le delego una autoridad. Mi padre me delegó una autoridad al ponerme su nombre y mi abuelo también. Esto es un nivel de honra. Nosotros cuando tomamos a Cristo nos volvemos hijos de Dios. Este es un nivel de honra, pero un nivel de autoridad. Señor Jesús, trata con cada uno de los que están a través de las redes. Trata con ellos. Dales autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Que su corazón sea para que busquen santidad, para que te vean, para que sean llenos de tu gracia. Que el Espíritu Santo sea su guianza. La cosa no va a ser fácil, pero necesitamos tener una adoración sublime, que nuestro corazón esté pegado al corazón de Jesús. Esto es, Señor, y líbranos de todo mal, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y te guarde.
tú.